Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Hei Amud Aleph. Estamos en la segunda línea, en los 2 puntos. Vimos en la Mishnah Katav Ot Achat Notrikon, que escribió una letra y le puso un apóstrofe que se entiende que es una palabra entera. Rabbi Shoben Beteira o Mechayev va Chachamim Potrin. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi Ben Zimra, Minayin lelashon Notrikon min Torah. ¿Dónde vemos la idea del Notrikon en la Torah? Sheneemar, ki av hamon goim netatija. Como está escrito av hamon, dice el Maharsho, que podría estar escrito ki av le goim netatija. ¿Qué quiere decir hamon? Eso viene a enseñarnos y se enseña de forma de notricón. Y entonces también la palabra av se aprende de forma de notricón. Entonces, av, dice la Gemara, la alef es av netatija la umot, la bet es bachur netatija ba umot. Después viene la palabra hamon. Entonces, de la palabra hamon, la hei es chaviv netatija baumot. Muchas veces en las drashot de Chazal, la hei y la het se cambian. Entonces, aquí también hamon, la hei se cambia en het, es chaviv netatija baumot. Melech netatija laumot, vatik netatija baumot. Vatik es aquel que le importa mucho cuidar las mitzvot y quiere las mitzvot. De ahí vienen los vatikim que rezan en Tfilat Vatikim en el Netz, porque quieren muchos mitzvot y se preocupan mucho de cumplirlas. Después viene la letra Nun, Neeman Netatija la Umot. Eso fue Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Yossi Ben Zimra. Rabbi Yochanan Didei, él mismo dijo, Amar Anochi Notrikon. Como la Torah en las 10 mandamientos, el Kadosh Baruj Hu no dijo Ani Otzetija Mitzrayim, sino Anochi. Entonces viene a decir que aquí hay un notricón de la palabra Anochi. Dice Rabbi Yochanan, Ana nafshi ketivat yehavit. Es decir, yo mismo, Ana nafshi, yo mismo, di la Torah escrita. Rabbonon amrei amira neima ktiva yehiva. Un dicho agradable fue dado escrito. Y kade amrei anochi le mafre. Hay quien dice que se aprende el notricón de anochi del final para adelante. Entonces empieza con la yud. Yehiva ketiva neemanin amarea. Otra notricón de Rabbi Natan Amrei kiyarat aderech lenegdi. El ángel le dice a Bilam que por qué el burro se movió al lado. Kiyarat aderech lenegdi. La palabra yarat se aprende en notricón. Ir'a, tenía miedo. Ga'ata, me vio a mí que estaba parado en el camino. Natetai, por eso se movió. Otro notricón de Rabbi Ishmael, Tana Carmel, con respecto al Korban Omer, hay que traerlo Carmel, quiere decir Carmale, cuando está lleno, quiere decir cuando todavía está húmedo, entonces la semilla se infla y llena la capa que la cubre, eso es Carmel, Carmale, que está lleno. Rav Acha bar Yaakov amar, vehu kilelan nimretzet, notricón. Dice David Amelech que cuando él huyó de Absalom, Shimi ben Gera le dijo una clara nimretzet. ¿Qué quiere decir nimretzet? Es notricón, noef, la nun es noef-u, moavi-u, rotzeach-u, tzor-eru, to'eva-u. Otro notricón, Rav Nachman bar Yitzchak amar, man nedaber u man nitztadak, que dijeron los hermanos de Yosef. Nitztadak es el notricón, que quiere decir nechonim anachnu, tzadikim anachnu, teorim anachnu, dachim anachnu. Quiere decir modestos, que doshim anachnu. Y pasamos a la Mishnah. Dice la Mishnah, akotev shte otiot beshtei ha'alamot. El que escribe 2 letras, pero en 2 alamot, quiere decir 2 veces se le olvidó. Quiere decir en la mitad entre escribir una letra y la otra, se recordó que es prohibido lo que está haciendo. Achat shacharit ve'achat ben arba'im, una en la mañana y otra ya antes de oscurecer, el final del día. Entonces tuvo tiempo para saber que es prohibido lo que está haciendo. En estos 2 casos, Rabban Gamliel Mechayev, según Rabban Gamliel, tiene que tener Korban, Vajajamim Potrin. Pregunta la Gemara, Bemai Kamifligei, ¿en qué es la machloket entre Rabban Gamliel y Jajamim? Dice la Gemara, Rabban Gamliel Savar en Yedia Lechatzi Shiur. Él opina que cuando una persona se enteró que el hecho que él hizo es prohibido, cuando había hecho solamente mitad de la medida que tiene que tener Korban, no tiene importancia ese conocimiento que tuvo en la mitad y no divide entre las 2 acciones. Entonces es considerado como si escribiera las 2 letras en el mismo
shegagá y tiene que traer korban. Rabbanan Sabray, yesh yediá lechatzi shiur. Mientras que Rabbanan opinan que si una persona se enteró, aunque hizo solo mitad de la medida que tiene que traer korban, sí tiene importancia y divide entre las dos acciones, entonces no se unen para que tenga que traer korban. Y Adran Alach Boné, con eso terminamos el capítulo número 12. Y pasamos a la próxima Mishnah, al próximo capítulo. Dice la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Aoreg Shlosha Chutin Batchila Ve'achat al Haarig Chayav. La opinión de Rabbi Eliezer es que el que empiece a tejer, cuando él teje 3 hilos, con eso tiene que traer korban. Ahora, ¿qué quiere decir 3 hilos? Sabemos que la forma de tejer es acomodar hilos de forma vertical enfrente de él, en el nul, en el aparato nul, y después mete un hilo de forma horizontal que está encima del primer hilo y después debajo del segundo, encima del tercero, debajo del cuarto, y así. Entonces, el que estamos hablando cuando decimos esos 3 hilos, se refiere a los hilos que se meten entre los hilos verticales. Entonces, según Rabbi Eliezer, cuando metió 3 hilos es que empezó a tejer y con eso es la medida que tiene que traer korban. Y si ya empezó a tejer antes, si agrega aún un hilo nomás, ya con eso tiene importancia y tiene que traer korban. Vajajamim omrim, ben betchila, ben basof, shiuro shnei chutim. Entonces, Jajamim opinan que siempre, no importa si es al principio o al final, la medida es 2 hilos para tener que traer korban. Sigue la Mishnah y dice, Aose shtei batei nirin. El que hace 2 batei nirin, dice la Mishnah, benirin bekirus, quiere decir o benirin o bekirus. Después vamos a ver exactamente, más específicamente en la Gemara qué se refiere. Pero para entender la idea, entonces volvamos un momento a qué es el nul, cómo se tejía en esa época. Había 2 especies de nul, uno que se hacía en la casa y otro que hacían los que trabajaban en eso. Pero de todos modos la idea es la misma. Se amarran hilos de forma vertical sobre 2 palos lejos uno del otro y se pasan los hilos. El número 1, 3, 5, 7 y así se pasa en un margen que en él hay hilos que en la mitad tienen un hueco y se pasan esos hilos por ese margen. Se hace otro margen más y en él se pasan los hilos 2, 4, 6 y así. Y también ese margen tiene hilos en la mitad que hay un hueco en la mitad y por eso pasan los hilos. Y también se hacía otra cosa que es el masrek, que es lo que después de que se agregan a esos hilos, los hilos horizontales, se aprieta con eso todos los hilos que se meten para que se vaya volviendo congestionado y se vuelva duro lo que él está tejiendo. Y lo que hacían es levantar un margen y el otro bajaba y entonces pasaban los hilos de forma horizontal. Entonces pasan por arriba de unos hilos y por debajo del otro. Después, cuando ya pasó el hilo a un lado, se hace al revés, se levanta el otro margen que está abajo, se levanta y el margen que está arriba se baja y entonces los hilos ahora están al revés y se pasa de vuelta el hilo de izquierda a derecha. Todo ese aparato es llamado el nul. El palo primero es el kovet elyon, el palo abajo es el kovet atachtón, donde se amarran los hilos y donde pasan los hilos, eso es llamado un beit nir. Entonces, dice la Mishnah, Aose shtei batei nirin, explica Rashi que se refiere que él mete 2 hilos de los que están verticales, los mete en ese hueco de que existen en el margen. Cada vez que él mete un hilo, eso es llamado que él hizo un beit nir. Cuando hace 2 de esos, tiene que traer korban. Después la Gemara va a hablar un poco más de eso. Y nirin y kirus uno es el que se hace en la casa y el otro es el que es más los que trabajaban en tejer. Si de todos modos sigue la Mishnah, dice benapa, en una criba, cuando también se meten 2 hilos, también la criba se hace de la misma forma. Se hacen hilos verticales y cuando se meten 2 hilos horizontales, con eso empezó a hacer la criba y tiene que tener korban.
Bekvara es otra criba, solo que la napa es para harina y kvara es para cosecha. Besal, o si hace una canasta, que es también la misma idea, que es como tejer. Cuando hace dos horizontales, en todos estos casos, hayab. Sigue la Mishnah, dice, ve'atofer shtei tfirot, el que cose dos tfirot, quiere decir que mete la aguja y la vuelve a sacar. Esos son dos tfirot. Ve'akorea al menat litfor shtei tfirot, y el que corta la ropa para coser en ese lugar dos tfirot, en todos estos casos, tiene que traer korban. Y pasamos a la Gemara. La Gemara empieza con lo que empezamos la Mishnah. Dice la Gemara, Ki ata Rabbi Yitzchak tanishtaim. Rabbi Yitzchak dijo en nombre de Rabbi Eliezer que cuando empieza a tejer con dos hilos ya tiene que tener korban y no como está escrito en la Mishnah con tres hilos. Pregunta la Gemara, ve'anatnan shlosha. Nosotros dijimos en la Mishnah 3. Dice la Gemara, lo kashya, ha bealimei, a bekatinei. Uno está hablando en hilos gruesos y el otro en hilos más finos. Amrela le aigisa ve amrela le aigisa. Hay quien dice que los gruesos son 3 y los finos 2, y hay quien dice al revés, que los finos son 3 y los gruesos son 2, y explica la Gemara, Amrela le aigisa, alimei tlata lo satrei, trei satrei, ktinei, trei nami lo satrei. Hay quien dice que los gruesos tienen que ser 3, porque cuando son 3 no se desbarata lo que él tejió, mientras que cuando son solo 2 se desbarata. Mientras que en pequeños, aun cuando son 2, no se desbarata. Ve amrela le aigisa, hay quien dice al revés, que tinei tlata yediei trei lo yediei, alimei trei nami yediei. Y hay quien dice que la medida depende de otra cosa, que cuando son pequeños, cuando se tejen solo 2, no se nota, no se ve lo que no tiene, entonces no tiene importancia. Entonces solo cuando tejió 3 hilos, entonces le da importancia. Mientras que en hilos gruesos, también cuando tejió solo 2 hilos, ya le dio importancia, ya se reconoce, entonces tiene importancia, y entonces por eso es la diferencia. Y seguimos, ahora trae la Gemara 2 braitot, dice la Gemara. Tania, aoreg shlosha jutin batchila, el que teje 3 hilos al principio, vehad al arig, o un hilo cuando ya estaba algo tejido, hayav, tiene que traer korban. La que va a decir después que eso es como la opinión de Rabbi Eliezer, vajajamim omorim ben betchila ben basov shiuran shnei jutin, mientras que jajamim dicen que o al principio o al final, la medida siempre son 2 hilos. Ahora, sigue la braita y dice así, besafa, quiere decir en el borde de la ropa, que ahí para reforzar la ropa ponían hilos de estilos, hilos verticales de un material diferente que es más fuerte. Entonces dice la braita, besafa, cuando estamos hablando del borde de la ropa, shnei jutin berochav shlosha batei nirin. Ahí, cuando él pone 2 hilos, que el rojav de ellos, el largo de ellos es como el rojav, como el ancho de 3 batei nirin. Dijimos que 3 batei nirin es en el nul, esos márgenes, que hay un hilo en ellos, que hay un hueco, que hay un círculo en la mitad, que por ellos pasan los hilos verticales. Entonces, el ancho de 3 de esos batei nirin, de esos hilos, si él metió un hilo en la zafá, en el borde de la ropa, aunque sea solo en el largo de ese ancho de 3 batei nirin, que es pequeño, con eso ya le dio importancia y con eso cometió la labor. Vamos a ver más tarde en las Mishnayot que cuando una persona empiece a tejer, dijimos que tiene que poner 2 hilos horizontales a los hilos verticales. No dijimos el largo. El largo más tarde va a decir la Mishnah que es melo asit, la diferencia que hay entre los 2 dedos de la mano. Eso es melo asit. Ese es el largo que él tiene que meter los hilos horizontales para que sea considerado que empezó a tejer y darle importancia. Aquí dice la braita que aunque hizo menos que eso, hizo solo el ancho de 3 batei nirin, ya con eso le da importancia y tiene que traer korban. Dice la braita, hale más de dome le oreg tziltzul katan. Eso se parece al que teje un tziltzul, que es como un cinturón. Dice Rashi que es corto, ktsara, y no es más ancho que 3 del ancho de 3 batei nirin. Que el que teje eso, le oreg tziltzul katan, shnei jutin, 2 hilos berochav shlosha batei nirin, en el ancho, con el largo del ancho de 3 batei nirin.
con eso ya le da importancia, y en un cinturón no necesita una persona un ancho más que eso. Entonces también lo mismo, el final de la ropa ya le da eso importancia, y con eso tiene que traer corbán. De todos modos, sigue la Gemara y dice, vimos al principio de la braita que está escrito Ve'orek shlosha jutin betchila ve'echad el harig chayav, y no se ha mencionado quién lo dijo. Quiere decir Stome que Rabbi Eliezer. Quiere decir, vemos que esta braita mencionó la opinión de Rabbi Eliezer Bestome sin mencionar el nombre, como diciendo que esa es la idea principal. Y sigue la Gemara y trae otra braita, y otra braita dice Tania idach aoreg shnei jutin al gas, el que teje 2 hilos sobre el gas, que es decir, ya empezó a tejer algo grueso. Ve a la imra también es una ropa que empezó a tejer, y el principio de la ropa, la imra, la parte principal de ella, del principio de ella, ahí tejó 2 hilos, Hayav, con eso tiene que tener corbán. Rabbi Eliezer Omer afilo echad. Rabbi Eliezer, según su opinión, que si ya empezó a tejer, es suficiente agregar solo un hilo. Ubasafa, lo mismo que dijimos en la práctica anterior, Ubasafa shnei jutin berochav shlosha batei nirin Hayav. Halema ze dome leoreg tziltzul katan shnei jutin al rochav shlosha batei nirin. Ahora otra vez dice la Gemara, repite el principio de la braita, ve'oreg shnei jutin al gas ve'la imra Hayav, y no está mencionando el nombre de quién, Stome que Rabbanan. Entonces vemos que esta braita mencionó la opinión de Rabbanan Bestome, sin decir quién lo dijo, y la opinión de Rabbi Eliezer mencionando su nombre, quiere decir que esta braita aparentemente toma la opinión de Jajamim como la principal. Y seguimos en la Gemara, vimos en la Mishnah, Aose shnei batei nirin julei, vimos que el que hace 2 batei nirim tiene que traer corbán, y dijimos, Rashi explicó que es el que pasa el hilo vertical en la adentro del círculo que está en el hilo que está en la margen, que tiene que pasar por él. Ahora pregunta la Gemara, Mai benirin, ¿cómo así que él hizo 2 batei nirin? Benirin, en el instrumento este llamado nirin. Dice la Gemara, Amar Abaye, tartei bebatei nira vechada benira. Abaye dice que quiere decir la Mishnah que pasa por 2 batei nira y 1 benira. Ahora aquí hay explicaciones diferentes. ¿Qué quiere decir exactamente la Gemara? Una explicación es que el hilo vertical, dijimos, tiene que pasar por la margen donde entra en el círculo que está en el hilo que está amarrado a esa margen. Después tiene que pasar por otra margen donde él no entra, que no pertenecen a otro grupo de hilos. Entonces él solo pasa por ahí sin entrar en el círculo de la margen. Y después tiene que pasar por lo que dijimos, hay otra margen que es llamada mastre, como la peineta, que su función es apretar los hilos horizontales. Entonces también tiene que pasar por ahí. Entonces pasó el hilo por ese círculo y a través de todos estos márgenes, entonces es que se cumplió la acción. Si hace 2 hilos de esos, entonces es que tiene que traer corbán. Ahora, dijo la Mishnah también bekirus, dijo benirin o bekirus. Dice la pregunta ahora, Mai bekirus, contesta la Gemara, Amarav Metsubita. Dice Rashi que esto es de los gardín, que es decir, los que tejían, esa era su profesión. Entonces el nirin era un instrumento de eso, pero que era hecho en la casa, que era diferente. Es la misma idea, pero se hacía de forma diferente. Los 2 palos estaban arriba y abajo y se amarraban los hilos de arriba para abajo. También había margen donde entran los hilos 1, 3 y 5, etc. Es la misma idea, solo hecho diferente. Los hilos en el nirin, que es el que se hacía en la casa, se movían para arriba, para adelante y para atrás con la mano, mientras que los gardiim, el tzubita, que es el kirus, que hacían los tejedores, que eran profesionales, es un instrumento que se mueve con los pies. Hay dibujos en diferentes masachtot, y que es bueno ver un dibujo para entender exactamente qué dice la Gemara. De todos modos, seguimos con la Gemara. Vatofer shtei tfirot, el que cose 2 tfirot. Pregunta la Gemara, Atanina beavot melachot vatofer shtei tfirot. Pregunta la Gemara, ya mencionamos esa alajá, que el que cose
2 tfilot tiene que traer korban. Lo mencionamos en la Mishnah que habla de todas las melajot. Entonces, ¿por qué la Mishnah de nosotros vuelve y repite esa halajá? Contesta la Gemara, Mishum de kabay lemitna seifa ve'akorea al menat litfor shtei tfirot ktaninami atofer. Dice la Mishnah, de verdad, no hay un hidush en lo que menciona al principio de la Mishnah de nosotros, solo como quiere mencionar la Mishnah de nosotros, la halajá del que corta parte de la ropa para coser 2 tfilot, también mencionó la halajá del que el que cose 2 tfilot. Pregunta la Gemara, ve'akorea hanamitanina be'avot melachot. Dice la pregunta de la Gemara, también esa halajá que el que corta para coser 2 tfilot tiene que traer korban, también fue mencionada en esa Mishnah. Entonces, ¿por qué está escrito aquí en la Mishnah de nosotros? Dice la Gemara, Ela mishum de kabay le mitnei seifa akorea bechamato val metu mishum achi ktani atofer shtei tfirot. Dice la Gemara, todas estas 2 halajot que fueron mencionadas en esta Mishnah es porque lo que quiere seguir la Mishnah que sigue habla del que el que rompe, el que corta su ropa porque está enojado y etcétera, para mencionar esa halajá, entonces mencionó de nuevo la halajá del que cose 2 tfilot y el que corta para coser 2 tfilot. Y no hay un hidush, sino por lo que sigue lo mencionó. Sigue la Gemara y pregunta, lo que vemos en la Mishnah, pregunta la Gemara, ¿cómo encontramos un caso de una persona que corta un vestido para coser 2 tfilot? Dice la Gemara, de Avda Kikista. A veces cuando la persona cosió la ropa, se forma como un bolsillo, algo que se sale de la ropa. Entonces, para enderezarlo, tiene que cortar y entonces lo vuelve a coser. Entonces, de esa forma encontramos a alguien que rompe para coser. Y hasta aquí Kufhe Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.